Ya. Bien, después de relajarnos un poquito, luego de los exámenes, pues vamos a continuar con el desarrollo del tema. Hoy vamos a entrar a la parte que a todos los abogados nos gusta, que es precisamente el cumplimiento de las obligaciones para luego entrar al incumplimiento, que es lo que nos da de comer a nosotros, los abogados, el incumplimiento. Cuando la gente cumple, pues no tenemos mayor cosa que hacer. La naturaleza de una obligación es que nace para ser cumplida. Cuando estamos hablando de cumplimiento, estamos hablando de pago. Las obligaciones que se contraen, las obligaciones a las que las partes sujetan su actuar, pues deben cumplirse, deben pagarse. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema del pago. La clase de pago la vamos a dividir en dos sesiones. Hoy vamos a ver una parte muy general, breve, pero quiero que la tengan muy clara, porque de esto depende todo lo que viene después. El resto del cumplimiento, las diferentes clases de pago que vamos a ver, el cumplimiento, y luego vamos a ver cómo se extinguen las obligaciones. Pero bueno, cuando estamos hablando de cumplimiento, nos estamos refiriendo a una situación normal, deseable. Lo que nosotros queremos es que las obligaciones que nacen a la vida jurídica se cumplan, sean pagadas. Pero esto nos llama a una reflexión y es, ¿quién paga? Bueno, todos diríamos el deudor. Entendemos eso, ¿verdad? Que a quien le corresponde pagar la obligación es al deudor. Sin embargo, en el Código Civil en ningún lado encontramos nosotros que diga que al deudor. ¿Y de dónde sacamos entonces que el deudor es el que paga? Por lógica. En toda relación obligacional tenemos a un deudor y a un acreedor. El deudor que está en el lado pasivo y el acreedor que está en el lado activo. El acreedor está en el lado activo precisamente porque tiene la facultad para exigir el cumplimiento de la obligación. Y el deudor está en el lado pasivo porque tiene la obligación de pagar la obligación, de cumplirla. Pero entonces, ¿de dónde sacamos que es el deudor el que debe pagar? El artículo 1380 establece que el cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero, tenga o no interés, y ya sea consintiendo o ignorándolo el deudor. Pero si se dan cuenta, en ese artículo no dice que el deudor es el que tenga que pagar. Así taxativamente no lo encontramos. Pero si analizamos el artículo cuando dice el cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero, entendamos, también puede ser ejecutado por un tercero. Entonces entendemos que ahí se está refiriendo al deudor. Es decir, el que debe cumplir con las obligaciones primariamente es el deudor, pero también, dice la ley, puede hacerlo un tercero. Cuando estamos hablando de un tercero, se recuerdan, hemos dicho, es una persona que no participa de la relación obligacional. Es alguien que está fuera de esa relación obligacional. Pero entonces, ¿por qué la ley establece que un tercero pueda pagar la obligación? Bueno, porque recuerden ustedes que lo que busca el acreedor es que le cumplan su obligación. Y como decía alguien, no importa quién le debe, sino quién le paga. Es decir, al acreedor lo que le interesa es que le paguen. Y entonces ha permitido que sea un tercero el que también pueda pagar la obligación, no solo el deudor. Entonces, por eso el artículo este dice que el cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero, tenga o no interés, y ya sea consintiendo o ignorándolo el deudor. Aquí vamos a ver varias cosas. Primero, tenga o no interés. ¿Quién tiene interés en pagar una deuda ajena?
de entrada, diríamos nadie, ¿verdad? Pero no, sí hay gente que tiene interés en pagar una deuda ajena. Pensemos, por ejemplo, en los fiadores. Es decir, los fiadores en un momento determinado tienen interés en pagar la deuda. Un fiador que sabe que su fiado, que el deudor principal no está cumpliendo con las obligaciones, que también sabe que eventualmente los van a demandar, que le van a trabar embargo a sus cuentas bancarias, le van a trabar embargo a su sueldo, le van a trabar embargo a sus bienes, lo van a arraigar al país. Entonces, y sobre todo, se va a enterar la mujer o el esposo, ¿verdad?, de que fue fiador. Y muchas veces uno esconde eso para evitar problemas. Pero cuando le llegue la notificación de demanda, ahí ya no va a poder esconder absolutamente nada. Entonces, un fiador es una persona que tiene interés en pagar, que tiene interés en que esa obligación no llegue a más. Entonces, por eso dice el artículo este, un tercero que tenga interés o que no lo tenga. Sí, cualquier persona que no tenga interés. Alguien que me dice, mire, Elic, fíjese que aquí a la clase ha venido una persona que dice que usted le debe y viene a cobrarle. Si usted no tiene plata, yo con todo gusto le pago. Después me paga usted a mí. Bueno, puede que yo le diga que sí, ¿verdad? Bueno, mire, gracias, hágame la campaña. Y entonces ese tercero no tiene ningún interés, espero yo, ¿verdad? Y paga una deuda mía. Entonces, el acreedor ha sido pagado. No había interés. Bueno, entonces, el artículo que leemos nos dice que hay personas con interés y hay personas sin interés, pero que no tienen una relación directa en la obligación. Por lo tanto, son considerados como terceros. ¿Qué es lo que se paga? Bueno, hay concepciones de qué es lo que se debe pagar. Cuando veamos el objeto lo vamos a ver con más claridad, pero se habla de una concepción restringida que dice que solo se puede pagar con dinero y de una concepción amplia que dice que se puede pagar con cualquier otro bien. En nuestro derecho, los pagos, ya lo vimos, se pueden hacer con dinero o se pueden hacer en especie. O sea, en Guatemala, pues nosotros tenemos una concepción amplia y se puede pagar de esa forma o de una forma mixta, es decir, una parte en dinero, otra parte en bienes. Con respecto a los sujetos, sabemos que los elementos subjetivos, donde está el sujeto, vamos a encontrar precisamente a un deudor y a un acreedor. Lo que nos interesa del deudor es que debe tener una capacidad civil general, porque recuérdense ustedes que para que nazca la vida jurídica una obligación, tiene que tener ciertos requisitos. El artículo 1251 del Código Civil establece que los requisitos para que nazca la vida jurídica una obligación son el consentimiento, la capacidad y el objeto. Y más adelante vamos a ver que la causa también, pero eso lo vamos a ver en el próximo semestre. Entonces, en toda obligación debe haber capacidad, debe haber consentimiento y debe haber un objeto lícito y posible. Si falta uno de esos elementos, no puede haber una obligación legalmente constituida. Entonces, el deudor tiene que tener una capacidad general. ¿El acreedor debe tenerla? Sí, no. Digo sí, si partimos del principio anterior, que una relación obligacional debe ser entre personas capaces. Pero en el tema del acreedor, muchas veces el acreedor puede ser una persona incapaz que actúa a través de su representante legal. Y entonces una persona se puede constituir en acreedora. El deudor puede también, sí, también podría ser a través de alguien que lo represente
siendo un incapaz. Lo que pasa es que no es lo más frecuente. De cualquier manera, el deudor, aparte de tener una capacidad general o estar representado por alguien que por ley o por contrato le competa, vamos a ver que necesita ser el propietario de la cosa con la que va a pagar cuando se trata de obligaciones de dar. Y además tiene que tener la libre disposición de los medios. El artículo 1383 dice que para hacer pago válidamente en las obligaciones de dar en que se ha de transferir la propiedad de la cosa, es necesario ser dueño de lo que se da en pago y tener capacidad para enajenarlo. Sin embargo, si el pago hubiere consistido en una cantidad de dinero u otra cosa fungible, no habrá repetición contra el acreedor que la hubiere gastado o consumido de buena fe. Cuando veamos el pago de lo indebido, ahí vamos a ver otra vez esta última parte del artículo que acabo de citar. Entonces, cuando estamos hablando de deudor y acreedor, lo que nos interesa es que el deudor tenga capacidad general, que sea dueño de la cosa con la que va a pagar y, además de eso, que tenga la libre disposición. Pero solo el deudor, no, también el tercero que paga. El tercero que paga tiene que ser una persona capaz, una persona que sepa qué es lo que está haciendo. Y desde luego tiene que ser dueño del bien con el que está pagando. Y la libre disposición del bien, para que el pago sea válido. Entonces, el artículo 1381, el artículo 1380 dice que el tercero puede tener o no interés, y ya sea que lo consienta o que lo ignore. El deudor puede consentir el pago o puede ignorarlo. Les decía yo con un ejemplo, cuando alguien me dice, mire, le pago a este señor que le está cobrándole, entonces puede que le diga que sí, ¿no? Le digo, sí. Pero eventualmente podría tratarse de alguien que no me diga nada y que de todas maneras pague. Es decir, alguien que llega, que cobra, yo no me doy cuenta de eso, pero un día me dice este alumno, mire, fíjese que venía un señor aquí a decir que usted le debía dinero y, bueno, a mí me dio un poco de pena que le cobrara y yo le pagué. Bueno, no me queda más que agradecerle y pagarle, ¿verdad? Pero, entonces, cuando un tercero paga, se pueden dar tres situaciones. La primera es que pague con anuencia del deudor, es decir, que lo consienta el deudor. Cuando un deudor consiente el pago, va a haber dos consecuencias jurídicas bastante importantes. La primera es que el deudor sigue siendo deudor, solo que ya no de la persona a la que inicialmente le debía, sino de otra persona. Y entonces tiene que pagar lo que la otra persona pagó por él. Pero hay otra consecuencia que les decía, esta sí es una consecuencia muy importante, que es lo que se conoce como la subrogación. El artículo 1455 dice que la subrogación tiene lugar por ministerio de la ley sin necesidad de declaración alguna de los interesados, y en el numeral 2 dice cuando el tercero que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Entonces, cuando una persona tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, como el fiador, o que ha sido consentido por parte del deudor el pago, esa persona se va a convertir en acreedora. O sea, el tercero que paga
se convierte en acreedor y como tal va a tener todos los derechos y desde luego las obligaciones que tenía el antiguo acreedor. El antiguo acreedor sale de la relación jurídica porque ha sido pagada la obligación, pero la obligación aún subsiste. El hecho de que el tercero haya pagado no quiere decir que el deudor ya quedó libre de obligación, no, solo cambió de acreedor. Entonces a eso se le conoce como la subrogación. Y el 1453 dice, la subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. Entonces, el tercero que ha recibido el pago sale de la relación jurídica y el tercero el acreedor que paga, que recibe el pago, sale de la relación jurídica y el tercero que paga se convierte en acreedor, en el nuevo acreedor. Eso es la subrogación. En el caso de los pagos que se hacen ignorándolo el deudor, decía yo, un alumno paga y yo no lo sé. Entonces, ¿qué consecuencia tiene eso para mí? Pues la consecuencia es que debo pagarle a esta persona. Pero en este caso, no hay subrogación, solamente hay reembolso, solamente hay derecho de repetición. Es decir, el tercero que paga puede repetir contra el deudor, pero no hay subrogación, es decir, no se convierte en su acreedor, lo que implica que no va a tener derecho a las acciones, no va a tener derecho a todo lo que la ley le permite al acreedor. Entonces, veamos, repasando las consecuencias. El deudor acepta el pago, lo manifiesta expresamente, entonces el tercero tiene derecho de repetición, tiene derecho a que le paguen y a la vez la obligación se subroga, es decir, el tercero se convierte en acreedor. Si el deudor ignora el hecho de que alguien esté pagando, entonces solamente tiene derecho de repetición. ¿Por qué razón? Porque, miren, por algún motivo yo no quería pagar. No es porque se agarra, no es porque no quiera. Algún motivo podría haber para que yo no pague. Y entonces la persona que paga sin consultarme, bueno, pagó algo que yo no quería. Pero nunca lo manifesté. Sencillamente yo nunca les dije, miren, señores, si viene aquí una persona a hablar de mí, a decir tal y tal y tal cosa, no le vayan a pagar. Porque si yo dijera eso, entonces ahí ya la situación cambia. El artículo 1382 dice, el que pague por cuenta de otro puede repetir lo que pagó, a no ser que lo hubiera hecho contra la voluntad expresa del deudor. Es decir, si la voluntad expresa del deudor es que no se pague nada, el que pague no tiene derecho a nada, ni siquiera a repetir. No tiene derecho a repetir. ¿Por qué razón? Imagínense ustedes que la persona que me está cobrando es una persona a la que yo no le debo nada. O es una persona que me debe también a mí y no me quiere pagar. Y sí está cobrando lo que yo le debo. Ahí lo prudente sería compensar, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. O podría ser que la obligación hubiere prescrito. Y entonces la persona que paga esa obligación, pues no va a tener derecho a nada, precisamente por hacerlo contra mi voluntad. Imagínense que la obligación no ha prescrito, está por prescribir. Y viene alguien y hace un pago parcial de esa obligación. La prescripción va es decir, se va a terminar, todo el tiempo ganado va a regresar a cero, eso me va a causar algún problema
Imagínense que yo debo 10,000 quetzales y ya la obligación va a prescribir y alguien va y le paga 1,000 a esta persona. Entonces, con esos 1,000 ya me dejó en el mismo tiempo que cuando comenzó la obligación, es decir, en cero, interrumpe la prescripción. Entonces, hay muchas razones por las cuales una persona no quiere pagar. Y hay otras que son las sinvergüenzas, ¿verdad? El hecho de no pagar cuando una obligación va a prescribir también tiene algo de sinvergüenzada, ¿verdad? Habría que analizar, porque no todo lo que es. Todo tiene su razón y todo tiene alguna justificación. Bueno, entonces vemos que hay 3 consecuencias. Cuando se paga con anuencia del deudor, dijimos hay derecho a repetición y hay subrogación. Cuando se paga ignorándolo el deudor, solo hay repetición, no hay subrogación. Y cuando se paga contra la voluntad del deudor, ahí no hay absolutamente nada, no tiene derecho a nada. Puede pagar una deuda una persona a un menor de edad o un menor incapaz o a una persona incapaz que esté declarada en estado de interdicción. Ese es un tema bastante recurrido. El artículo 1385 establece que no es válido el pago que se haga directamente al menor o incapaz. Sin embargo, si lo pagado se invirtió en su beneficio personal o en la conservación de su patrimonio, se extingue la obligación en la parte invertida en estos fines. Consejo, nunca le paguen a un menor de edad. Aunque la obligación que ustedes tengan pudiera ser con el menor de edad, pero eso es raro que haya una obligación así. Pero podría ser, podría ser. Esto se refiere más que todo a aquellos casos en los que uno le debe a una persona, llega a la casa a pagarle, no está la persona y le deja el pago al menor. Bueno, la ley aquí nos está hablando de menores de edad, no nos dice menores de qué edad. Entendamos entonces que son menores de edad, pero lo voy a restringir un poco por una norma que hay más adelante que habla sobre los que son mayores de 16 y menores de 18 años de edad. Pero en el caso de un menor de edad, imaginémonos nosotros a un patojo de 14 años de edad. A esas alturas del partido ya puede ser un delincuente y no en potencia, sino un verdadero delincuente, ese menor de edad. Y al recibir la plata se la va a gastar. Entonces ahí vamos a ver el problema del pago hecho a la persona indebida, cuando uno le paga a quien no debe. Eso sucede y muchas veces de buena fe. Y hay un aforisma que dice que el que paga mal, paga 2 veces. A mí me tocó en alguna ocasión pagarle a un patojo, cabal, por esa edad, 14 años. Pero no sabía yo que el patojo ya andaba en malos pasos, se fue a chupar con los amigos, se gastó la plata y después el papá cobrándome, ¿verdad? Yo le pagué a su hijo. No me dijo, usted no tenía que pagarle a él, si la deuda era conmigo. Y no le pude decir nada porque tenía razón. No me quedó más que pagarle. Entonces me tocó pagar 2 veces. Por eso es que el aforisma es bien claro, el que paga mal, paga 2 veces. A un menor de edad no hay que pagarle. Ahora, el pago será válido hecho a un menor de edad, dice la ley, solo si lo pagado se invirtió en su beneficio personal o en la conservación de su patrimonio. Y dice que se extingue la obligación de la parte invertida en esos bienes. Entonces, cuando el pago hecho al menor se invierte en su persona, él mismo lo invierte en su persona, bueno, pues
Ahí, si hay manera de demostrar que es de esa forma, pues entonces el pago será válido. O si es para la conservación de su patrimonio, de esa ley, pues igual. Es decir, el pago recibido por un menor de edad o por un incapaz, si se demuestran tales extremos, el pago será válido. Pero si no se demuestran, ese pago es inválido, ese pago no existe. Y entonces vuelvo y repito, el que paga mal paga dos veces. ¿Quién recibe el pago? Bueno, ya todos sabemos, ¿verdad? El acreedor. Pero no solo el acreedor, también lo puede hacer quien por ley o por convenio tenga su representación. En el caso de un menor de edad que es acreedor, que les digo, los hay, son pocos, pero los hay. Muchas veces el padre invierte dinero del menor de edad. Desde luego, recuérdense que para poder invertir dinero del menor de edad, tiene que haber un juicio de utilidad y necesidad y algunos requisitos que veremos más adelante. No es nada más así, ¿verdad? Que el papá agarra el dinero y lo invierte. No, tiene que pedirle autorización a un juez competente para poder invertir ese dinero en provecho del menor. Entonces, en estos casos, como se trata de un menor de edad y la ley nos dice en el artículo anterior que no se puede realizar un pago directo a un menor de edad porque es inválido, entonces, ¿cómo le pagamos al acreedor? Bueno, a través de su representante legal o en aquellos casos que la ley establezca cómo se puede pagar o a quién se puede pagar. Entonces, el acreedor, si es un menor de edad, pues habrá que pagarle a quien tenga la representación sobre él. Si es un mayor de edad, pues entonces a quien tenga un mandato, a quien esté debidamente autorizado para recibir ese pago. De lo contrario, no es posible hacerlo. Entonces, ¿quién recibe el pago? Pues lo recibe el acreedor o un tercero, debidamente facultado por ley o por convenio. ¿Por qué por ley? Bueno, hay algunos casos en los cuales se tiene que hacer un pago, pero no se puede hacer directamente al acreedor, sino que se tendrá que hacer a otra persona. Eso ocurre mucho con las personas jurídicas. Cuando hay que hacer un pago y la persona jurídica está intervenida, por ejemplo, entonces el pago se tendrá que hacer a una cuenta de intervención y ya comenzamos a salirnos de pago directo. Pero a quien se le debe pagar siempre es al acreedor. En cuanto al acreedor, el artículo 1386 establece que no se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la ofrecida sea igual o mayor, salvo disposición especial de la ley. Este principio de pago, se recuerdan ustedes cuál es, ¿verdad? Correcto, el principio de identidad. Al acreedor no se le puede obligar a que reciba cosa distinta de la que se le debe. ¿Se le puede pagar a un acreedor cosa distinta? Sí se le puede pagar si el acreedor lo acepta. Lo que no se puede hacer es obligarlo a recibir cosa distinta. Cuando veamos la dación en pago, voy a volver a tocar este principio. Y el artículo 1387 establece que el pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado y no podrá efectuarse parcialmente, sino por convenio expreso o por disposición de la ley. Sin embargo, cuando la deuda tuviera una parte líquida y otra ilíquida, podrá el acreedor exigir el pago de la primera, sin esperar a que se liquide la segunda. Entonces aquí tenemos el principio de integridad. Se tiene que pagar
tal y como se obligó la persona y no puede entregar una parte y luego la otra. Es decir, no pueden cumplir con parte de una obligación y parte de otra obligación. Es decir, el pago debe ser íntegro, debe ser completo. Bien, hasta aquí voy a llegar el día de hoy para entrar el día jueves ya las modalidades del pago, las clases de pago que vamos a ver. Y bueno, pues yo creo que por hoy, con esta clase breve, probablemente nos quede bien claro lo que es en sí el pago, quiénes pueden pagar y cuáles son las consecuencias del pago. En el caso del acreedor, ¿a qué se le puede obligar? ¿A qué no se le puede obligar? Hay algunas, cuando entremos a hablar sobre el pago por consignación, vamos a ver que hay algunas ocasiones en las cuales el acreedor no quiere recibir un pago y entonces se puede consignar el pago. Pero eso solo se puede si lo que estamos pagando es lo que hemos convenido con el acreedor. Es decir, si yo convine con el acreedor de una manera y le quiero ir a pagar de otra, obviamente el acreedor no va a aceptar ese pago y por lo tanto tampoco puedo yo como deudor acudir a la vía del pago por consignación. Un tema que veremos en la próxima clase. Bien, señores, en unos 2 minutos les comparto el link para que podamos resolver algunas dudas.